Hoy es el último día de la serie Escogidos por Misericordia. Hoy llegamos al cierre, a la conclusión de este mensaje que Dios tiene para nosotros. El cierre, la conclusión de este mensaje tiene que ver aún con 2 de Crónicas 7:14. Es la segunda parte, es lo que los lingüistas llaman la apódosis, es decir, la consecuencia de lo que Dios está pidiendo. Entonces vamos nuevamente a 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esa es la conclusión, ese es el cierre. Ya hemos visto lo que significa cuando Dios dice, sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Es nuestra identidad en Cristo. El saber que llevamos el nombre de Cristo nos da identidad. Somos cristianos. Claro, me sigo llamando Jonathan, me sigo llamando Carlos, Alan, Clara, Jerónimo, Salomé, Tatiana, Naelia, Luzdari. Seguimos teniendo nuestro nombre. Pero como grupo, ahora nos identificamos como cristianos. La gente nos va a ver en la calle y nos van a juzgar como cristianos. La gente nos va a mirar y va a decir, pero usted no es el que se para allá a predicar todos los sábados, usted no es el que comparte la palabra de Dios. O la gente va a decir, usted no es el que va y se sienta allá en la iglesia, usted no es el que dice amén y se para a adorar y a decir, santo, santo es tu nombre. Nos van a juzgar como cristianos. Va a haber cosas que otras personas hagan y van a pasar desapercibidas, pero que cuando nosotros las hacemos nos van a apuntar y nos van a decir, es que tú no eres cristiano. Tenemos que ser coherentes con nuestra identidad en Cristo. Este versículo dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, llevamos el nombre de Cristo. Luego dice, se humilla. Esa es la humillación que ya aprendimos, que no depende de nosotros. No es lo mucho que yo estudie, lo mucho que yo mire, el dinero que tenga o el dinero que no tenga, porque todo en mi vida depende única y exclusivamente de Dios. Un Dios que es mucho más grande y más poderoso que yo. Eso es humillarme, cuando yo reconozco lo pequeño, lo diminuto, lo impotente que soy, que no puedo hacer nada, sino en dependencia de Dios. Y cuando yo me humillo y yo al humillarme me arrodillo y vengo a la presencia de Dios, pues oro. Y entonces cuando oro estoy hablando con Dios. Y cuando yo le oro a Dios, Él me escucha. Hoy vamos a hablar de eso un poquito. Él me escucha y también me habla. Por eso es que es importante el siguiente punto, que es la devoción. Que en el versículo dice, y me busca, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca. En otras versiones dice, y busca mi rostro. Bueno, ¿dónde buscamos a Dios? En la palabra de Dios. Entonces yo me humillo, yo entiendo que soy hijo de Dios, que tengo esa nueva identidad en Cristo, que soy cristiano. Yo me humillo, yo oro, yo busco a Dios en devoción y yo cambio mi mala conducta, abandono mi mala conducta, que era lo que veíamos la semana pasada. Yo ya no decido pecar. No significa que sea perfecto. No significa que no. Esto no me aplica a mí porque es que yo todavía peco. Vamos a pecar toda la vida. Somos seres humanos, somos imperfectos. Pero Dios dice que cuando nosotros nos humillamos, oramos, lo buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, lo que hemos presentado como humillación, oración, devoción y conversión, cuando hacemos eso, ahí es cuando viene la conclusión de este versículo. Dios dice, cuando hagas eso, yo te escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado y restauraré tu tierra. En eso es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Y miren qué bonito. Alguna vez leí una investigación, un estudio que hicieron y entrevistaron a muchas personas que habían llegado a la iglesia y les preguntan, bueno, ¿qué buscas tú? ¿Qué esperas de la iglesia? Y las personas respondieron, muchos, que alguien los escuche. Eran personas que se sentían solas, se sentían que no tenían con quién hablar. Entonces decían que al llegar a la iglesia y tener una comunidad de fe,
esperaban que alguien los escuchara y que pudiera decir, es que estoy triste, y que alguien lo escuche. Otras personas decían que esperaban perdón de pecados. Personas que decían, es que yo he sido muy malo o muy mala. Yo he hecho cosas horribles en mi vida y yo quiero que Dios me perdone. Y otras personas decían que buscaban restauración. Personas que habían entrado en quiebra, personas que habían perdido sus matrimonios o sus trabajos, personas que sentían que ya se les estaba acabando lo que tenían. Entonces, ese estudio que hicieron mostró que las personas esperaban esas tres cosas: que los escucharan, esperaban perdón de los pecados y esperaban restauración. Justamente lo que Dios nos promete en este pasaje. Él dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. ¿Qué significa entonces cada una de esas cosas? Primero que todo, hablábamos de la oración. Hace 3 o 4 semanas estábamos hablando que la oración no es solamente yo hablarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, por favor, sana a tal persona, y salgo y me voy, amén. Yo necesito escuchar qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios tiene para decirme. Y podríamos pensar, si estamos acabados de llegar a la fe, podríamos en ocasiones dudar si realmente Dios nos escucha. ¿Qué prueba existe de que cuando yo le hablo a Dios, Él me escucha las oraciones? Bueno, sí existen pruebas, pero antes de pruebas hay una afirmación, y es una afirmación del mismo Dios, cuando en ese pasaje Él dice, yo lo escucharé desde el cielo. Es que yo siento que no me escuchara. Claro, es que nuestros sentimientos no alcanzan a llegar hasta el cielo, eso es muy lejos para nuestros sentimientos, pero Él sí nos escucha desde el cielo. No porque yo ore fuerte o hable bonito o haya aprendido a orar muy lindo. Es porque Él me ha prometido. Hay una afirmación de Dios y las afirmaciones de Dios son promesas porque se cumplen. Él dice, yo lo escucharé desde el cielo. Ahora, pruebas de que nos escuche, hay muchas. Yo tengo ejemplos en mi propia vida en la que yo le he orado a Dios, estoy leyendo la Biblia, no leyendo la Biblia a ver hoy qué me va a salir y ¡pum! Y lo abrí aquí en Amós 6. No, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee en orden. Entonces, he leído, ahorita por ejemplo ando leyendo los Proverbios, y entonces estoy orando, pidiéndole a Dios algo, y cuando llego al proverbio número 16, creo que es una respuesta precisa de lo que yo le acabo de orar a Dios. Eso no puede ser coincidencia, no puede ser que yo vengo leyendo en orden, que hoy en el proverbio 15 sigue el proverbio 16 y ¡pum! Llegó la palabra. No, es Dios hablando. O hay ocasiones en las que alguien se acerca y dice, mira, tengo este versículo que cuando lo leí, pues me acordé de ti. Y le dicen a uno ese versículo y resulta que es Dios dándole claridad sobre la oración. Eso es prueba de que Dios nos escucha. Eso es lo que Él dice ahí. Pero lo bonito de que Dios nos esté diciendo ahí, yo lo escucharé desde el cielo, es que esto es un ciclo de comunicación completa. Porque si yo le estoy hablando a alguien y esa persona no me escucha, pues no hay comunicación. Eso fue un monólogo, yo solamente transmití un mensaje. Pero cuando esa persona me está escuchando y además me responde, entonces el ciclo de comunicación está completa. El ciclo de comunicación nos enseñaba en el colegio que había un emisor que emite lo que se dice y un ¿qué? Y un receptor. Entonces, si el emisor está hablando y el receptor está recibiendo, yo termino de hablar y salgo y me voy y no escucho lo que la otra persona tiene para decir. No, yo escucho lo que la otra persona tiene para decirme. Entonces ahora la otra persona se convierte en el emisor que me está emitiendo un mensaje a mí y yo me convierto en el receptor.
Eso es lo que se llama comunicación completa. Yo le hablo a Dios, Dios me escucha, Dios me responde y yo lo escucho. Entonces, si yo tengo la garantía, si yo tengo la seguridad de que Dios me escucha, entonces, ¿por qué no le estoy llevando a Él mis preocupaciones, mis miedos, mis alegrías, mis peticiones, mis agradecimientos? Yo creo que si pudiéramos hacer un inventario de todo lo que le hemos pedido a Dios, hacemos la lista de todo lo que le hemos pedido a Dios, luego todo lo que Dios nos ha concedido y luego todo lo que le hemos agradecido, yo creo que nos quedamos corticos. Porque en ocasiones recibimos las cosas y ni siquiera nos damos cuenta. No somos ni siquiera conscientes de lo que recibimos. Pero si le llevamos a Dios nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestras alegrías, nuestro agradecimiento, seríamos más conscientes de las cosas buenas que tenemos y no nos enfocaríamos tanto en las que no tenemos. No nos enfocaríamos tanto en lo que aún no he recibido, sino en las grandes cosas que he recibido, que en ocasiones no las noto. Entonces, aquí en la oración, cuando Dios nos dice que nos escuchará desde el cielo, acá tenemos la garantía de que esto no es solo un monólogo, de que cuando yo hablo, aunque yo siente que Dios no me está escuchando, Dios sí me está escuchando y Dios me está hablando, me está respondiendo. Si Él nos está escuchando, con toda seguridad nos va a responder, pero no nos va a responder de acuerdo a nuestra voluntad. Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad, que es perfecta, que es buena, que es agradable. La oración, un autor dijo que la oración es la mayor fortaleza y consuelo del creyente. Es la mayor fortaleza y consuelo del creyente. Cuando oramos, nos fortalecemos, porque dejamos de sentirnos derrotados por los problemas. Dejamos de sentir ese peso y ese peso se lo entregamos a Dios. Y cuando yo entrego peso, me fortalezco nuevamente. Y es el mayor consuelo del creyente, porque cuando yo pongo algo a los pies de Cristo, cuando en oración yo le entrego mis preocupaciones a Cristo, yo estoy tranquilo porque lo que me suceda, sea que lo reciba o sea que no, sé que estoy recibiendo la voluntad de Dios. Si yo le pido a Dios, como en el ejemplo de Carlos y Clarita hace poco, le pido un carro, se da el negocio, hacen el negocio se dañó, eso estaba en oración, Dios los estaba protegiendo de algo. No fue el resultado que queríamos, pero sabemos que era la voluntad de Dios. La oración es la mayor fortaleza y consuelo del creyente. Por eso es que Dios en su palabra nos invita a orar. Y nos invita a orar en todo momento, insistentemente. Esto lo encontramos en Tesalonicenses 5:17, cuando la palabra de Dios nos dice, si nos devolvemos un poquitico más desde el 16, nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:17. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos orar? Con la máxima posible, sin cesar, sin parar. Ahí no nos está diciendo que oremos sin cesar, está diciendo que oremos sin cesar, sin parar. Y este pasaje es muy lindo porque Dios lo acompaña diciendo, estén siempre alegres. ¿Aún en la tristeza? Sí, aún en la tristeza. ¿Aún en la pérdida? Sí, aún en la pérdida. ¿Aún en el problema y en el desespero? Sí. Yo debo, como creyente,
esforzarme por estar siempre alegres. Está en la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 5:16. Se lo escribió Pablo a este pueblo, diciéndoles, estén siempre alegres. ¿Ustedes creen que ese pueblo no tenía problemas? Que ahí no había gente triste, que no había gente enferma, que no había gente con necesidades financieras. Claro que la había, era un pueblo completo. Y Pablo le escribe y queda registrado en la palabra de Dios. Por lo tanto, en la palabra de Dios, estén siempre alegres. No dice cuando las condiciones sean favorables, no dice cuando todo les salga como ustedes quieran. Dice siempre. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. No es que yo no quiero orar porque yo hoy amanecí triste, o no quiero orar porque es que ya le he orado tanto a Dios que ya estoy cansado de orar. No, debo estar siempre alegre, siempre orando. Luego dice, den gracias a Dios en toda situación. De nuevo, no es solamente en la situación favorable, en lo que a mí me gusta y lo que disfruto, es en toda situación. ¿Por qué debemos estar siempre alegres, orar sin cesar y darle gracias a Dios? Ahí también lo aclara, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es que usted no entiende mi dolor, yo perdí un hijo. De pronto no entiendo el dolor, pero sí entiendo que es la voluntad de Dios. Y que Dios me dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Es que muchas veces he hablado de esto. A nosotros no nos suceden cosas malas. A nosotros nos suceden cosas que no disfrutemos. Nosotros atravesamos situaciones que son difíciles y que nos hacen llorar. Claro que sí. Pero la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios está en su trono celestial disponiendo, organizando todas las cosas, todas las situaciones para que funcionen para bien, para el bien de quienes lo amamos. Entonces mi preocupación en la vida no debe ser cuánto tengo o no tengo. Mi preocupación debe ser amar a Dios. Porque cuando yo amo a Dios, yo sé que Dios está procurando que todo lo que me sucede en la vida me suceda para bien. La conclusión también habla que Dios perdonará nuestros pecados. Y este es tal vez uno de los puntos más fundamentales de nuestra fe. Ya Dios nos prometió que perdonará nuestros pecados. Ya Dios nos prometió que nosotros vamos a tener vida eterna. Dios nos ha prometido que la consecuencia de nuestro pecado ya no nos lleva a la muerte eterna. Y esto sucede en Cristo Jesús. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón y sé que Él murió en la cruz por mí, ya yo no merezco la muerte. Tampoco merezco la vida eterna. La he recibido por misericordia. Pero Dios sí espera que nosotros nos arrepintamos de los pecados. Por eso es que en la parte anterior de esta oración decía, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Significa que yo me tengo que arrepentir de lo que hago. Si yo estoy haciendo algo que deshonra a Dios, si yo estoy haciendo algo que va en contra de Dios y no me arrepiento de eso, pues ¿cómo voy a ser perdonado? Yo tengo que arrepentirme de ese pecado para poder abandonar el pecado y poder ser perdonado. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y no podemos pretender que Dios perdone mis pecados si yo no me he humillado. Lo contrario de la humillación es el orgullo. Si yo soy orgulloso y a mí alguien me ofende y yo no perdono a esa persona,
pues yo no puedo ir a pedirle a Dios que me perdone mis pecados, porque no me he humillado. Es lo primero que nos está pidiendo en este pasaje. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, yo me tengo que humillar. Y me tengo que humillar no solamente delante de Dios, sino también delante de los demás. Es decir, tengo que dejar de ser el orgulloso que siempre he sido y decir, pues, que me pida perdón. Si me pide perdón, yo perdono. No, yo soy la persona que tengo que perdonar. Dice la palabra de Dios que si alguien me ha ofendido, yo debo ir y perdonar a la persona. La humillación es parte esencial de ese perdón de pecados. El perdón debe ser definitivo. Yo no puedo hoy perdonar una ofensa y mañana volver a traer la memoria, decir, es que cuando usted, porque ya yo perdoné. Eso es como ir a revivir un pecado muerto, que ya está perdonado, lo voy a revivir y lo voy a traer a sacarlo en cara. Dios nunca nos va a sacar en cara los pecados. Nunca nos va a sacar en cara lo que nos ha perdonado. Y Dios nunca nos va a decir, es que ya te perdoné mucho. Por lo tanto, yo no le puedo decir a otra persona, es que ya yo perdoné mucho, ya me cansé. Mi perdón debe ser infinito. Y ese perdón infinito viene de la palabra de Dios. En Mateo 18, busquemos ese pasaje, Mateo 18, versículo 21. 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Está Jesús hablando con sus discípulos y están hablando sobre el perdón. Y entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde con un dicho, y eso era un dicho común en esta cultura, y él le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No está hablando de un número. 70 veces 7, si multiplico 7 por 7, 49, y le pongo el 0, son 490. No es un inventario que Dios tiene a los contadores en el cielo contando los pecados de cada uno de nosotros y que llegamos a 489. Ay, Dios mío, me queda solo uno. 490 y se acabó. No. 70 veces 7 era una expresión que ellos tenían para decir infinito. Así como cuando los niños le dicen a sus mamás o las niñas a los papás y le dice, te amo hasta la luna. O sea, que lo está contando en metros o en kilómetros. ¿Sí? Y si el amor que necesito para pasar cierta situación difícil es más grande que la distancia de aquí a la luna, entonces hasta ahí llegó el amor. No, es una expresión muy linda para decir te amo muchísimo. Es muy parecida a esta expresión cuando dice 70 veces 7 es para decir infinito. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposa? Todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposo? Todas las que sea necesario, multiplicado por 3, porque nosotros nos equivocamos mucho más. A mis hijos, a mis hermanos, a mi vecino, a mi suegra, a mi amigo. Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Jesús limpió nuestros pecados una sola vez por todas. Él ni siquiera nos cuenta a nosotros los pecados. Su sacrificio fue suficiente para toda la eternidad. Romanos 3:24 está hablando de nuestra justificación. Nuestra justificación es cuando yo hago algo y soy justificado. Es como cuando yo no voy al colegio un día, tengo una ausencia
Esa ausencia es no justificada, pero el doctor me hace una excusa médica y esa ausencia ya es justificada. ¿Deja de existir la ausencia, la falta? No, la falta sigue existiendo, estuvo ahí, pero ya hay una excusa válida. Jesús lo que hace es que nos justifica y nos justifica por gracia, lo hace gratis. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para eso. Romanos 3:24 nos dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, no nos cuesta nada, es por gracia, es gratis y Jesús ya la hizo. Hebreos 10:14 nos aclara un poquito más, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer Jesús por nosotros? Uno solo. Él murió en la cruz una sola vez por nosotros, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Antes de que Jesús muriera en la cruz, los pecados se limpiaban con sangre. Después de que murió Jesús en la cruz, los pecados son limpiados con sangre. Eso no ha cambiado. La única forma de limpiar los pecados es con sangre. La diferencia es que antes de Jesús se hacía con sangre de animales puros. Cuando la persona pecaba, la persona buscaba un animal, lo llevaba al tabernáculo o al templo, ahí sacrificaban el animal, y cada año el sumo sacerdote, en el día de la expiación, llevaba un cordero, lo sacrificaba, entraba al lugar santísimo y su sangre la echaba en el propiciatorio, que es las alas, donde están las alitas en el arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto hoy en día para ir a hacer eso? No existe, porque Jesús ya hizo ese sacrificio por nosotros. Ya el sumo sacerdote no necesita ir a sacrificar un cordero cada año para limpiar todos los pecados del pueblo, incluso los del mismo. Ya no es necesario, porque Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Él lo hizo una sola vez para siempre. Esto es lo que nos dice aquí Hebreos. Ya yo no necesito sacrificios. Ya yo no necesito lo que hacen algunas personas que cogen látigos y se flagelan ellos mismos para limpiar sus pecados. No es necesario. Jesús ya murió por mí. Ya Él lo azotaron hasta la muerte. Yo no necesito hacer eso. Él lo hizo por mí, lo hizo por amor. Este perdón de pecados del que habla 2 de Crónicas 7:14, cuando Dios dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. Ese perdonaré su pecado está en futuro, porque esto lo escribieron en el Antiguo Testamento. A hoy nosotros decimos: perdonó mi pecado. Incluso el pecado que aún no he cometido fue perdonado por Cristo Jesús, de una vez por todas. Y con su sangre limpió mi pecado. Y así fui justificado. Y la última promesa que nos da Dios en este pasaje, estamos diciendo que nos escucha desde el cielo, que perdona nuestro pecado y que restaura mi vida. Dice en el pasaje, dice literalmente: restauraré su tierra. Mi tierra es mi vida, quien yo soy, donde yo vivo, mi familia, mis finanzas, mi vida espiritual, mi salud,
mi educación. Cuando Dios nos promete que restaurará nuestra tierra, es porque realmente lo hará. Entonces, cuando nosotros como creyentes oramos y sabemos que Dios nos escucha y pedimos perdón por nuestros pecados y sabemos que nos perdona, pues también experimentamos la restauración en todos los aspectos de nuestra vida. Porque somos uno solo con diferentes aspectos en nuestras vidas. Y Dios hace el milagro y lo hace completo. Entonces, ¿por qué continuamos con algún dolor, con alguna enfermedad o con alguna necesidad financiera? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque acabamos de leer en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y porque Dios nos permite vivir situaciones que son difíciles, que no son cómodas para nosotros, que no disfrutamos, nos las permite disfrutar, nos las permite vivir para que glorifiquemos su nombre. Para que entendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque en este momento no disfrutamos lo que estamos viviendo, o la dificultad financiera, o el problema de salud. Pero cuando pasa el tiempo, termino dándome cuenta que ahí había un propósito, que ahí había algo bueno para mí. Restauración, dice el diccionario, que es la reconstrucción de lo que ha sido dañado o destruido. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios crea al hombre y a la mujer, los mira, ¿y qué fue lo que dijo Dios? Que es bueno. Él vio a Adán y Eva y dijo, me quedaron bien. Pues claro, es que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero entra el pecado, entra Satanás con la tentación y entonces esa perfección se daña. La relación con Dios fue destruida. Se creó la enemistad. Y por eso es que Dios acá nos dice que va a restaurar nuestra tierra. Porque es una tierra que fue dañada, una tierra que fue destruida. Va a restaurar mi vida porque mi vida fue destruida, mi vida fue dañada. Mis finanzas, pues si fueran perfectas, si yo fuera perfecto y no tuviera ningún dolor, no necesitaría restauración. Entonces, en el dolor también tiene que haber algo bueno. En la quiebra financiera también tiene que haber algo bueno. Cuando paso esas situaciones que a mí no me gustan, tiene que haber algo bueno. ¿Qué es lo bueno que va a haber? Que va a haber restauración. Porque aquí está la promesa. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En esa situación difícil viene algo bueno. Y lo bueno que viene es que viene restauración. Las dificultades, el daño, lo que se rompe, normalmente queda una marca. Normalmente nos quedan cicatrices, sean físicas o emocionales. Siempre va a quedar una marca. Pero esas marcas, esas cicatrices, tienen que ser un recordatorio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque cuando yo me corto, sale sangre y es feo y me duele. Y yo creo que nadie disfruta el dolor y dice, ay Dios, gracias porque me está doliendo, me hacía falta el dolor. No creo que eso nos suceda. Pero cuando esa cicatriz se cierra, cuando ya la herida se cierra y sale cicatriz y la toco y no me duele, ya yo sé que esto fue restaurado. Y queda la cicatriz. Y la cicatriz entonces, ¿para qué sirve? Debe servir para recordarme que aquí hubo dolor, pero que ahora hay sanación. Esas huellas que quedan marcadas en nuestras vidas de momentos difíciles son huellas que nos tienen que recordar
que ahí hubo un momento difícil, que hubo una situación difícil de pasar, pero que ahora ya solo queda una cicatriz. Y si hay cicatriz es porque hubo restauración. Por lo tanto, la palabra de Dios sí se cumple. No nos puede caber la menor duda de que Dios tiene la capacidad de tomar nuestras experiencias más dolorosas y transformarlas en algo hermoso y significativo. Cuando el nuevo creyente se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados, experimenta una renovación. No necesariamente en las finanzas, en la salud. Es una renovación espiritual. Porque antes de volvernos a Dios, nuestros pecados nos estaban llevando en la dirección de la muerte. Y ahora esos pecados han sido limpiados, nuestra vida ha sido restaurada, y lo que antes era pecado, ahora es gracia. Y ahora nuestra vida está apuntando a una eternidad, y es una eternidad con Dios. La restauración de nuestra tierra no la vamos a ver acá, en esta vida. La restauración total, plena, completa, la vamos a ver cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando lo veamos cara a cara, cuando Él me reciba en el cielo. Y no es porque yo lo merezca, es por su misericordia que voy a estar un día en ese lugar. ¿Has aceptado tú la obra de Cristo en la cruz? ¿Has aceptado que eso lo realizó Jesús por ti y por mí? Si así es, qué bonito, qué chévere. Yo también. Pero si tú aún no has aceptado que Jesús murió en la cruz para morir por ti y por mí, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día de decidir, un buen día para decidir humillarnos, orarle a Dios, buscar su rostro y abandonar nuestra mala conducta. Hoy es un buen día para comenzar a experimentar que Dios me escucha desde el cielo, que perdona mi pecado y restaura mi tierra. Hoy es un buen día para ser conscientes que segundo de Crónicas 7:14 es un mensaje para mí. Y que cuando Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hoy es un buen día para saber que ahí Él está hablando de un pueblo, pero está hablando de mí individualmente. Hoy es un buen día para yo poner ahí mi nombre y la palabra de Dios entonces diría, si Jonathan, que lleva mi nombre, pon ahí tu nombre. Si Victoria, que lleva mi nombre, si Carlos, Alan, Jerónimo, Clara, Luz Dari, si tu nombre, si esta persona que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo la escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hoy es un buen día para saber que mi propósito no está aquí en la tierra, que mi propósito está en la eternidad, al lado de Jesús. Acompáñenme para cerrar en oración. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por restaurar nuestra tierra. Gracias porque hoy tenemos la seguridad de que cuando oramos tú nos escuchas y que cuando oramos y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú perdonas nuestros pecados. Señor, y si tú perdonas nuestros pecados, nuestra tierra ha sido restaurada. Si tú perdonas nuestros pecados,
Ya yo sé que mi destino está al lado tuyo. Señor Jesús, gracias porque tú moriste por mí. Gracias porque con tu sangre limpiaste mi pecado. Y dice tu palabra que mi pecado ya no existe más, que el pasado no existe más y que ahora soy una nueva criatura. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener la tranquilidad de ser nuevas criaturas. Hoy podemos tener la tranquilidad de que, como lo dice tu palabra, mi pasado no existe más y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque tú perdonas mi pecado infinitamente y limpiaste mi vida de una vez por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque por amor un día nos llamaste y nos hiciste hijos tuyos. Gracias porque por amor un día nos hiciste tu pueblo y hoy podemos decir que llevamos tu nombre y tenemos una identidad en ti. Y gracias porque nuestra humillación, nuestra oración, nuestra devoción y nuestra conversión no se quedan ahí, sino que tú nos escuchas, nos perdonas y nos restauras. Gracias por esa restauración. Y gracias, Señor, porque sé que este mensaje llega a nuestros corazones y sé que este mensaje lo pondremos en práctica. Yo te pido que así sea con cada una de las personas que están escuchando este mensaje en este momento. Yo te pido que ninguna de las personas que escuchan sientan que este es un mensaje mío, sino que todos tengamos la seguridad de que es un mensaje que viene de ti. Que yo solamente estoy poniendo mi boca a tu disposición para que tú hables a través de mí, Señor. Porque si fuera mi mensaje, solamente llegaría a los oídos y no pasaría al corazón. Pero como eres tú quien nos está hablando, tú puedes hablarnos a nuestro corazón. Gracias por tu perdón y tu restauración, Señor. Y yo te pido que la iglesia a sus pies sea siempre una iglesia que, además de estar a tus pies, sea una iglesia restaurada, sea una iglesia que se humille, que ore, que busque tu rostro y que abandone su mala conducta. Que sea una iglesia que experimente lo bonito que se siente cuando tú nos escuchas, cuando tú nos perdonas y cuando tú nos restauras. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada una de las personas que va a llegar a este lugar, por cada una de las personas que va a iniciar una relación contigo en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que este lugar será fuente de vida para muchas personas. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo te oramos. Amén y amén.